¿Quieres aprender a quitar o aliviar los nudos musculares o las contracturas? Pues quédate a este vídeo que te va a gustar. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Fisiodution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. En el vídeo de hoy queremos hablar de los dolores musculares y de cómo podemos aliviar o quitar eso que comúnmente conocemos como contracturas, ¿no? O nudos musculares. Antes de empezar queremos hablar un poquito de cómo se producen o en qué consisten estas contracturas o estos nudos musculares. Básicamente un músculo consiste en fibras que se entrelazan y tienen la capacidad de contraerse, es decir, de acercarse o de relajarse, es decir, de estirarse. Sin embargo, hay veces que algunas de estas fibras son disfuncionales y se quedan contraídas constantemente. Esto produce lo que se conoce como contractura, ¿no? O nudo muscular, que es lo que produce dolor. ¿Y cómo se originan o cómo se producen estas contracturas que acabamos de explicaros? Tiene muchos orígenes, ¿vale? La mayor parte de las veces se producen pues, por malas posturas mantenidas, por debilidad muscular, incluso muchas veces también se enfocan a cambios de estrés o ansiedad en la persona. ¿Y qué síntomas, qué sentimos cuando tenemos estas contracturas? ¿Qué podemos llegar a sentir? Muy fácil, normalmente tenemos dolor puntual en un punto concreto, por ejemplo, me duele el cuello en este punto concreto de aquí, normalmente nos lo indicáis a punta de dedo, que se llama dolor a punta de dedo. También cuando el dolor se cronifica un poquito, se complica un poquito más, se contractura un poquito más la zona muscular y el dolor puede irradiar a otras partes del cuerpo, es decir, no solo tener dolor a punta de dedo en una zona concreta, sino que ese dolor irradie, pues por ejemplo, en la zona del trapecio, hacia el cuello, hacia la cabeza, incluso a veces podemos tener irradiación hacia por el hombro y por el brazo. Bueno, antes de empezar, vamos a enseñaros 4 sencillos pasos para aliviar todas estas contracturas, estos nudos musculares. Siempre os indicamos que os pongáis calor, como puede ser con una bolsita de semillas de estas, 15-20 minutos en la zona tatar para que la musculatura esté caliente, tenga ya bastante oxigenación y sangre y luego a la hora de hacer los ejercicios los podemos hacer mejor. Vale chicos, vamos con el primero de los ejercicios. Lo que queremos enseñaros es hacer una especie de automasaje de la zona de dolor, ¿vale? Yo, como podéis ver, ya me he dibujado la zona de dolor o el músculo que vamos a tratar y el punto de dolor, que es donde tenemos aquí la marca, ¿de acuerdo? Aunque el punto de dolor sea en un punto concreto, como hemos dicho antes, a punta de dedo, hay que intentar tratar toda la zona muscular, porque si no, el tratamiento no sería 100% efectivo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, como el músculo prácticamente va desde esta zona hasta el cuello y baja otra vez desde aquí, vamos a empezar desde arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Con nuestra mano del mismo lado vamos a coger la zona y con cierta presión, ¿vale? Sin hacernos daño, pero tiene que molestar un poquito. Haciendo cierta presión vamos a ir bajando desde la zona de la cabeza, por el cuello hasta el hombro. Una vez lleguemos al hombro, podemos hacer amasamiento con toda la mano, es decir, cogemos todo el músculo con la mano, de esta manera, y vamos desde atrás hacia adelante, deslizando con la piel, con cierta presión, sin hacernos mucho daño. Vamos avanzando hacia el hombro y podemos estar de 3 a 5 minutos realizando los pases, ¿de acuerdo? Una vez hayamos masajeado todo el músculo, podemos centrarnos un poquito más en el punto de dolor. Como hemos comentado, el punto de dolor sería aquí. Lo que podemos hacer es apretar con el brazo que más cómodo estéis, ¿vale? Yo con este brazo, como no llego del todo, voy a hacerlo con el otro brazo. Apretaríamos el punto y podemos hacer varias cosas. O apretar el punto durante un tiempo, más o menos 60-90 segundos, hasta que notemos que esa intensidad del dolor disminuye. O también podemos hacer presión sobre el punto y hacer movilizaciones del músculo, es decir, moviendo la cabeza. Mantenemos la presión y hacemos, por ejemplo, lateroflexiones, flexoextensiones o rotaciones de la cabeza, de esta manera. Apretamos y hacemos movilizaciones del músculo hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo, hacia flexión y extensión. Y luego también las lateroflexiones, como hemos dicho, más o menos podemos estar un minutito, 60 segundos haciendo la presión. Vale chicos, vamos con la segunda técnica, el segundo ejercicio. Es lo mismo que hemos explicado en el ejercicio anterior, pero esta vez lo podemos hacer con una pelota. Sobre todo esto lo utilizamos para aquellos puntos en los que con la mano nos resulte un poquito incómodo o no lleguemos, ¿vale? De la misma manera, podemos hacer con la pelotita, cogemos con la palma de la mano, lo colocamos en el músculo que nos produce el dolor y podemos hacer deslizamientos
por toda la zona, como hemos dicho, haciendo cierta presión, sin que moleste en exceso, pero que sea ahí medianamente incómodo, ¿de acuerdo? Después de los 3 o 4 minutos o 5 minutos que podemos estar masajeando toda la longitud del músculo, nos podemos centrar en el punto concreto, ponemos la pelotita en el punto de dolor, hacemos presión y hacemos, como hemos comentado antes, las movilizaciones de cabeza, ¿vale? Podemos hacer las rotaciones lentamente para ir cambiando la longitud del músculo, las lateroflexiones hacia un lado y hacia el otro, o las flexoextensiones, que sería hacia abajo y hacia arriba. Todo esto, como hemos comentado, siempre que tratemos el punto concreto, aproximadamente 90 segundos, hasta que veamos que la intensidad del dolor va disminuyendo. Vale, chicos, vamos con el tercero. Para que realmente sea efectivo todo el masaje y todo lo que hemos hecho para relajar la musculatura, tendremos que estirarla, ¿vale? Para que se prolongue en el tiempo lo que hemos conseguido. Para estirarlo, en nuestro caso, como es la zona del cuello, del trapecio, es muy facilito. Para estirarlo lo que vamos a hacer es la mano del lado que queremos estirar, vamos a llevarlo a la cadera contraria. De esta manera descendemos un poquito el hombro y aumentamos la tensión en el músculo, ¿vale? Con la mano contraria nos cogemos la orejita y vamos a traccionar sin hacer mucha fuerza hacia el lado contrario y vamos a mirar hacia el brazo que tenemos elevado. Aquí en este punto ya deberíais notar tensión desde prácticamente la zona de la cabeza hasta el hombro. En este punto, cuando ya notéis la tensión, aguantamos más o menos 30-40 segundos y realizamos el estiramiento un mínimo de 2 veces. Una vez en este punto también podemos ir jugando un poquito con la rotación de la cabeza para ir enfocando el estiramiento en las diferentes porciones o las diferentes fibras del trapecio, ¿vale? Hasta que notemos el punto en el que más tensión notemos. Ahí en ese punto nos quedamos y después de esos 40 segundos relajaríamos. Y recordar, chicos, con el tema de estiramientos, importante que sean largos, que sean mínimo 20 segundos, 30 segundos, por favor, que si no los ejercicios no van a ser efectivos. Vale, chicos, para terminar vamos con el cuarto y último ejercicio. Después de todo lo que hemos hecho, vamos a intentar fortalecer la musculatura. Como hemos dicho, la debilidad muscular es uno de los factores más importantes de dolor de cuello, ¿vale? Para fortalecer la musculatura vamos a enseñaros unos ejercicios que se llaman isométricos. ¿Qué significa isométrico? Es decir, no es una activación del músculo, una contracción del músculo sin movimiento, ¿vale? Para hacer los isométricos de cuello vamos a realizar dos gestos, la lateroflexión y la rotación. Para hacer los gestos vamos a impedir el movimiento con nuestra mano, es decir, si vamos a hacer este gesto de rotación, vamos a poner la mano sobre la parte lateral de la frente y vamos a intentar mirar hacia nuestro lado derecho, impidiendo el gesto con nuestra mano. Aguantaremos entre 5 y 10 segundos el isométrico y después de esos 5 y 10 segundos relajaríamos. Tendríamos que hacer aproximadamente 2-3 series de unos 15 segundos, ¿de acuerdo? De repeticiones. Y vamos con el segundo movimiento, que sería la lateroflexión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo mismo. Colocaríamos la mano sobre la frente, sobre la parte lateral de la frente, intentaríamos hacer el gesto como llevando la oreja hacia el hombro, impidiéndolo con nuestra mano, ¿vale? Vamos para allá. Hacemos el gesto con cierta fuerza, sin hacernos daño. Aguantamos esos segunditos que hemos comentado y después relajaríamos, como hemos dicho, 2-3 series de más o menos 15 segundos, ¿vale? Si os habéis quedado con mal sabor de boca y queréis aprender un poquito más a cómo realizar de forma efectiva más ejercicios de fortalecimiento para la musculatura del cuello, os dejamos en la descripción del vídeo unos enlaces a otros vídeos que hemos realizado anteriormente en los que explicamos de forma un poquito más específica cómo realizar estos ejercicios. Bueno, chicos, antes de terminar, nosotros nos hemos enfocado en la musculatura del cuello, pero esto valdría para cualquier músculo del cuerpo, como si es una pierna, un gemelo, un brazo o cualquier otra zona del cuerpo, ¿vale? Realizando estas pautas que os hemos dado, estos 4 ejercicios, cualquier tipo de dolor muscular, da igual, indiferentemente de la zona en la que sea, seguro que lo aliviáis o conseguís quitarlo del todo. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejadme en los comentarios, darle al like, suscribiros, también a la campanita para estar enterados del mejor contenido de fisioterapia, salud y bienestar. Y hasta la curación y más allá, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!